Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo implementar MySQL en Windows Server 2025, así que ¡comenzamos! Bien, lo primero de todo, como siempre os digo, tenéis todo el contenido relacionado con la práctica de hoy en mi blog, os dejo el enlace en la descripción. Y en este caso vamos a implementar MySQL en Windows Server 2025. De hecho, como siempre os digo, tenéis el contenido tanto teórico como práctico y siempre acostumbramos a hacer una pequeña introducción de qué vamos a desarrollar en esta práctica. Bueno, pues en esta práctica lo que vamos a hacer es implementar MySQL en un entorno Windows, en este caso en Windows Server 2025. Vamos a implementar MySQL Server, ¿vale? Y también implementaremos tanto MySQL Shell como MySQL Workbench para poder conectarnos y administrar esa base de datos. Tenemos que saber que al final MySQL es el sistema gestor de base de datos que podemos escoger, pero luego necesitamos unas herramientas cliente para poder administrar esta base de datos. Bien, estas herramientas cliente son MySQL Shell, que nos va a permitir a través de línea de comandos poder administrar esta base de datos, y por otro lado MySQL Workbench, que es la interfaz gráfica de la herramienta con la cual podemos administrar este sistema gestor de bases de datos. Bien, para hacer la implementación, la instalación de MySQL vamos a utilizar Winget. ¿Qué es Winget? Winget es una herramienta de línea de comandos que es desarrollada por Microsoft, que nos permite instalar, actualizar y configurar y gestionar distintas aplicaciones, ¿vale? El nombre completo es Windows Package Manager, ¿vale? Y es comparable, para que lo podáis entender, como en Linux, el repositorio de las herramientas de apt, ¿de acuerdo? Entonces esto es un gestor de paquetes, que es una herramienta que nos va a permitir, pues, buscar, instalar y actualizar dichas aplicaciones, ¿vale? Lógicamente, aquí os dejo cómo se puede utilizar la herramienta, yo os lo voy a mostrar, pero por si acaso tenéis aquí los comandos que podemos implementar. Lógicamente también hay que entender que el repositorio de Winget, ¿vale? Tenemos aquí winstall.app, ¿vale? Lo que nos va es redirigir a todas las aplicaciones que tenemos en Winget, todas las herramientas. Pues en este caso, por ejemplo, si quisiéramos instalar Mozilla Firefox, simplemente tendríamos que utilizar este comando de aquí, ¿vale? Es un buscador el cual pues nos va a funcionar, nos va a servir, o en este caso que queremos implementar MySQL, lo tendríamos aquí y podemos buscar, digamos, la herramienta para poder instalarla directamente con Winget, ¿vale? Nos ahorraríamos el tener que buscar en desarrolladores de terceros, ya que lo que nos permite esta herramienta, ¿vale? Es que Winget, que evidentemente es mantenido y gestionado por Microsoft, y las aplicaciones que están disponibles se encuentran en este repositorio, ¿vale? Lo que Microsoft permite a los desarrolladores externos es enviar sus aplicaciones para que estén incluidas y que nosotros de forma segura las podamos descargar, ¿de acuerdo? Bien, no voy a entrar en explicar qué es MySQL, ¿vale? Sí que voy a explicar que MySQL Server va a ser el núcleo del sistema gestor de bases de datos, como os he dicho, y también implementaremos MySQL Shell y MySQL Workbench, ¿de acuerdo? Para ello, lógicamente, ¿vale? Aquí también os he dejado un resumen comparativo de MySQL Server, que en este caso es lo que es el propio servidor de MySQL, al cual las herramientas como MySQL Shell y MySQL Workbench van a ser capaces de conectarse y poder administrar esa base de datos. Y por otro lado, pues como siempre os comento, la estructura de red que vamos a emplear. En este caso, nosotros tenemos esta estructura de red ya precedida de prácticas anteriores, que se me ha olvidado mencionarlo. En el caso, ya sabéis que estamos haciendo un proyecto de Windows Server 2025 desde cero, donde estamos implementando distintos servicios y distintos protocolos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una máquina con Windows Server 2025 a la cual nos vamos a conectar ahora, que es una máquina virtual, lógicamente. Y a continuación, la segunda parte será hacer la instalación en Windows 11 de MySQL Shell y MySQL Workbench para poder conectarnos y administrar la base de datos que hemos creado aquí, ¿de acuerdo? Bien, este de aquí, lógicamente, soy yo, como siempre, pues un poquito más guapo que la figura, pero en este caso yo no voy a conectarme de ninguna manera con el adaptador puente. Ya sabéis que el adaptador puente lo que me permite es conectarme al servidor a través de la dirección IP que tenga este adaptador de aquí, pero en este caso pues no la vamos a emplear. Bien, ¿qué vamos a hacer? Como veis, tengo las dos máquinas abiertas, Windows 11 y Windows Server. Voy a venir aquí a Windows Server y lo primero que voy a hacer es abrir un CMD, ¿vale? Una consola de comandos. Vamos a esperar que cargue. Perfecto, ya tenemos aquí el command prompt y ya lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bien, para poder emplear Winget, ¿vale? Simplemente si quisiéramos buscar, por ejemplo, MySQL, simplemente deberemos de poner Winget Search
y ahora escribimos MySQL, ¿vale? Pulsamos Enter y la primera vez que hagamos una búsqueda con Winget, lo que nos va a lógicamente decir es que si aceptamos los términos de contrato de Winget. Le decimos que sí y lo primero que va a hacer, en cuanto voy a hacer esto aquí un poquito más grande, ¿vale? Cuando nosotros realizamos la búsqueda de MySQL, lo que va a hacer es buscar en el repositorio todo lo que contenga MySQL, ¿vale? Como os he dicho, por aquí tenemos MySQL Workbench, por aquí tenemos MySQL Shell y por aquí tenemos MySQL completo, ¿vale? Y este es el que nosotros vamos a tener que instalar. Copiamos, ¿vale? Tenemos que copiar el ID y simplemente ponemos winget install y pegamos oracle.mysql, ¿vale? Pulsamos Enter y automáticamente lo que va a hacer es descargar desde el repositorio de Winget, por un lado, ¿vale? Aquí vamos a fijarnos que lo que está haciendo ahora es descargar el MySQL Installer Community, ¿vale? Esto lo que quiere decir en MSI, ¿vale? .msi, no es .exe, y esto nos va a venir muy bien para la siguiente práctica que vamos a preparar, ¿vale? Ya que la siguiente práctica va a ser la de, mediante GPO, hacer desplegar software, hacer instalación de software en los equipos del dominio, ¿vale? Pero eso será en la práctica siguiente. Aquí le pulsamos que sí, y esto lo que va a hacer es descargar el instalador, ¿vale? A diferencia de si descargáramos MySQL Shell o MySQL Workbench, que lo veremos cómo se hace en Windows 11, aquí lo que hace es descargar el instalador. Entonces ahora mismo, como tal, no tenemos nada instalado, pero sí que tenemos que tener en cuenta, si yo vengo aquí y pongo MySQL, vemos que tenemos aquí el installer, ¿vale? Simplemente pulsamos sobre él, le decimos que sí, ya tenemos aquí el instalador, y lo que va a hacer es inicializar, ¿vale? El propio instalador. Aquí lo que me está indicando es, bien, ¿qué tipo de instalación quieres escoger? ¿Solo servidor? ¿Solo cliente? ¿Completo o customizado? ¿Vale? Esto es importante. Nosotros en este caso vamos a utilizar full porque vamos a instalar todas las herramientas de servidor y también las de cliente, como he dicho, cliente de Shell y Workbench, que es las que a nosotros nos interesa, pero vamos a hacer uno completo, ¿vale? Y luego voy a explicar el por qué. En realidad, simplemente con instalar el servidor, nosotros podríamos, voy a venir aquí, que siempre me lo dejo aquí, si instalamos simplemente a modo servidor, sería que nosotros instalamos aquí el servidor de MySQL para que se conecten desde un equipo externo, ya que la herramienta que vamos a emplear para poder conectarnos a MySQL tiene que ser o MySQL Shell o MySQL Workbench. En este caso, yo voy a instalar el full porque también voy a conectarme desde el propio servidor, ya que es una máquina virtual. Pero en otros casos, simplemente con el servidor sería más que suficiente. Vamos a decirle full. Aquí me dice todo lo que va a instalar: MySQL Server, Workbench, Shell, Router, Documentation, Sample and Example. ¿Ok? Le damos a Execute y esperamos que realice la instalación, ¿vale? Esto es importante porque en el caso, por diferenciar un poco las herramientas y aprovechando que se está haciendo la instalación, ¿vale? MySQL Server se implementa en el servidor y lo que va a estar es a la escucha en el puerto 3306, ¿vale? Aquí, en este adaptador de aquí, hay un puerto, ¿vale? Hay un firewall, que es un puerto del 3306, el cual cuando se haga la instalación de MySQL veremos cómo se ejecuta directamente, se añade la regla como hicimos en anteriores ocasiones, se crea una regla para permitir el acceso a través de este adaptador y este adaptador de aquí, a través del puerto 3306, para permitir las conexiones al servidor MySQL que estamos alojando aquí. Lógicamente, las herramientas de MySQL, voy a bajar aquí, MySQL Shell, es la herramienta avanzada de línea de comandos que nos va a permitir interactuar con MySQL Server, ¿vale? Esto además vamos a ver que nos permite interactuar con distintos lenguajes, con SQL, con JavaScript y con Python, ¿vale? Nos deja interactuar, lo que pasa es que nosotros vamos a utilizar SQL, ¿vale? Vamos a hacer la instalación, la cual podemos hacerlo bien descargando desde la página oficial o como lo hemos hecho nosotros con Winget, y vamos a iniciar MySQL Shell, ¿vale? Para iniciar MySQL Shell simplemente empleamos este comando de aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo va la instalación, ¿vale? Sigue instalando el MySQL Shell, perfecto. MySQL Server y Workbench ya está instalado, ¿vale? Entonces esto lo que a nosotros nos va a permitir, lógicamente, es poder administrar tanto con Workbench como con Shell, ¿vale? Conectados. Voy a volver aquí a la captura, ¿vale? Lo que va a permitir es que estamos instalando también las herramientas cliente aquí, entonces va a permitir conectarnos al localhost, ya que en el localhost, en el propio servidor, está el servidor de MySQL, ¿ok? Bien, teniendo esto claro, ¿vale? También tenemos aquí la máquina de Windows 11, la cual, en la máquina de Windows 11, lógicamente nosotros no vamos a instalar, vamos a abrir también aquí un CMD, nosotros en los equipos de Windows 11, los equipos cliente, no nos interesa instalar MySQL Server, ¿vale? Si yo hago aquí de nuevo winget search MySQL, ¿vale? Me va a hacer lo mismo, le tenemos que decir que sí la primera vez,
¿vale? Pero esta vez, aquí si nos fijamos, tenemos que MySQL es este es el que hemos instalado nosotros vamos a instalar MySQL Shell y MySQL Workbench, ya que estos dos son las herramientas que van a permitir conectarme, ¿vale? Conectarme a través de estas herramientas de MySQL Shell y de MySQL Workbench, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos la instalación completa en el servidor, vamos a pulsar en siguiente, ¿vale? Y ahora tenemos que configurar tanto server como router como sample and example, pulsamos en siguiente, bien, y aquí lo que me está diciendo es, vale, ¿qué tipo de configuración vamos a emplear? Bien, aquí en el tipo de configuración esto es un servidor, no es un equipo, no es un PC, no es un equipo cliente, entonces lo que vamos a hacer es configurarlo como servidor para que esté a la escucha. ¿Qué puerto? Pues bueno, vas a dejar por defecto el 3306 y el X Protocol Port el 33060, que es el que también se puede emplear con MySQL Shell, ¿vale? Le damos en siguiente, ¿vale? Aquí le vamos a decir que vamos a utilizar un tipo de encriptación autenticada, ¿vale? Perfecto, que esté recomendado, vamos a utilizar esto fuerte, y ahora lo que tenemos que indicar es, ¿vale? ¿Cuál va a ser la contraseña root para poder acceder al servidor, ¿vale? Yo aquí os recomiendo que yo siempre utilizo la misma, que es cursos1, ¿vale? Para luego no olvidarme de ninguna contraseña, pero aquí lógicamente pues tenéis que emplear una contraseña robusta, ¿vale? Y aquí si os fijáis, me deja crear usuarios. ¿Estos usuarios para qué son? Cuando yo me quiera conectar desde el equipo cliente al propio servidor de MySQL, no voy a utilizar el usuario root. O sea, el usuario root se queda solo para emergencias, para en el caso de que yo tenga que hacer algún tipo de configuración o que no exista el usuario o que tenga cualquier tipo de problema, utilizo el usuario root. Pero si no, lo que yo tengo que hacer es crear tantos usuarios como necesite. En un primer caso yo voy a crear, como siempre, el usuario Clockworker para que se pueda conectar. Y aquí me está indicando, bien, ¿desde qué host le dejas que se conecte? Y aquí me deja o localhost o todos los hosts. O yo puedo indicarle el host desde el cual yo me voy a conectar. ¿Esto para qué? Esto para implementar seguridad. Si yo indico que solo se pueda conectar desde el localhost, solo voy a poder usar el usuario Clockworker si yo me logueo desde este equipo de aquí. Si yo quiero que se puedan loguear, que puedan acceder a mi base de datos de MySQL con Clockworker desde cualquier host, desde cualquier dispositivo, tengo que indicarle que desde cualquier, porque si yo me quiero conectar desde este, ¿vale? Yo tengo que indicarle que desde allhost. Pero si yo quiero solo conectarme desde Windows 11, pues tendría que poner a lo mejor la dirección IP de Windows 11 o el nombre de host, W1101. Esto lo que me permitiría es aumentar la seguridad, ya que en el caso de que hicieran un ataque de fuerza bruta a mi servidor de MySQL, si yo solo permito las conexiones desde este equipo de aquí, desde cualquier red externa no voy a permitir las conexiones. Entonces solo me pueden hacer un ataque por fuerza bruta desde este equipo de aquí, pero si este equipo es de mi empresa, pues lógicamente es muy complicado que me hagan el ataque por fuerza bruta desde aquí, ¿vale? Es como para aumentar, enjaular, digamos, el servidor y que no puedan conectarse, ¿de acuerdo? Bien, pero en nuestro caso, como estamos en un entorno de prueba, le decimos que desde cualquier punto. También me indica qué rol le queremos dar: backup admin, DB admin, diseñador, manager. En este caso va a ser un DB admin, que lo que va a hacer es darle privilegios para hacer todo tipo de tareas. ¿Cuál es la contraseña? Bueno, pues como siempre, ponemos la contraseña que nosotros queramos y pulsamos en OK, ¿vale? Bien, ya tenemos aquí el rol creado de Clockworker, pulsamos en siguiente y ahora lo que me está indicando es, bien, vamos a configurar MySQL como un servidor de Windows Service para que cuando este servicio, cuando yo inicie el equipo, automáticamente se inicie. ¿Cómo se va a llamar el servicio? MySQL 80. ¿Vale? Así es como se va a llamar el servicio, para que cada vez que yo encienda el equipo, automáticamente se inicie el servicio y el servidor MySQL esté a la escucha. Pulsamos en siguiente y aquí le decimos que sí, que le damos permisos para poder acceder a este archivo. Pulsamos en siguiente y esto es todas las configuraciones que van a hacer. Le damos en execute, lo que va a hacer es escribir el fichero de configuración, actualizar el firewall, las reglas del firewall para permitir las conexiones en el puerto 3306, ya que recordad que si no se habilitan estas reglas no va a permitir las conexiones, va a inicializar la base de datos, se inicia el servicio, pulsamos en finalizar y ahora pulsamos en siguiente, ¿vale? Aquí lógicamente simplemente nos da la información de todo lo que hemos configurado, perfecto, le damos simplemente en finish, pulsamos aquí también en siguiente y ahora aquí lo que nos deja es chequear la conexión, ¿vale? Está el servidor en el puerto 3306, está ejecutándose, pero si queremos probar la conexión podemos hacer un test, le decimos check y automáticamente conexión satisfactoria, ¿vale? Pulsamos en siguiente. Vamos a ejecutar para que se haga los chequeos y que ejecute los scripts necesarios para dejar perfectamente configurado nuestro servicio. Pulsamos en finalizar, pulsamos en siguiente y ya lo tenemos configurado, ¿vale? De hecho, se inicializa MySQL SH, ¿vale? La shell de MySQL,
Y por otro lado, Workbench. Importante, MySQL Workbench no está preparado para Windows Server. ¿Y esto por qué es? Porque lógicamente se entiende, ¿vale? Se entiende que nosotros, para poder administrar la base de datos que está en Windows Server, nos vamos a conectar desde un equipo remoto. No vamos a estar conectados al servidor y conectándonos al localhost, al propio servidor de bases de datos, ¿vale? Lo que haremos es conectarnos desde un equipo remoto, o bien este de aquí o este de aquí, ¿vale? Entonces, no está preparado para Windows Server. ¿Que funciona? Sí. De hecho, vamos a probarlo. ¿Cómo puedo yo conectarme a la base de datos? Bien, pues si fijáis aquí ya se ha creado una local instance, pero si yo quisiera conectarme, voy aquí a Database, Connect to Database, ¿vale? Y aquí lo que tengo que indicarles, bien, ¿cuál es el host? Pues lógicamente 127001, que es la dirección de localhost, es igual que esta, puerto 3306. ¿Con qué usuario? Bueno, podría usarme usuario root, aquí está con usuario root, pero como os he dicho, ya no usamos el usuario root, sino usamos el usuario que hemos configurado, ¿vale? Aquí me dejaría almacenar la contraseña, pero yo no quiero almacenarla, ¿vale? Le doy a OK y ahora me dice, vale, pon la contraseña para poder conectarte. Perfecto, yo me conecto y automáticamente se crea la conexión a la base de datos en el localhost, ¿vale? 127001 al puerto 3306. Si yo aquí ejecuto show databases para ver qué bases de datos tengo, ¿vale? Me muestra las bases de datos que hay en mi MySQL, ¿vale? Perfecto. Entonces, por ahora Workbench ya funciona perfectamente. Vamos a ver el funcionamiento de MySQL Shell, ¿vale? Voy a minimizar esto por aquí para que se vea correctamente, ¿vale? Aquí el instalador ya lo podemos cerrar y tenemos aquí el MySQL Shell. Si no sabemos qué hacer, ya aquí me está indicando, oye, /help, ¿vale? Voy a hacer esto así grande para que lo podamos ver un poquito más. Perfecto, ¿vale? Y aquí me está indicando, bueno, lo hago así grande por todo y ya está, ¿vale? Aquí ya me está indicando qué es lo que yo puedo utilizar, ¿vale? Si yo quisiera conectarme, ¿vale? Puedo conectarme de la Shell a MySQL Server asignando pues la sesión global, si me quiero desconectar, salir, help, que es el que he hecho, JS para poder ejecutar comandos en JavaScript, SQL porque es el que a mí me interesa, ¿vale? Por lo tanto, para yo poder ejecutar comandos SQL, tengo que cambiar esto y poner /SQL, ¿vale? ¿Veis? Como veis, ya me ha cambiado a SQL. Ahora, ¿qué hago para conectarme a la base de datos? Bueno, pues hago connect, que de hecho, si nos fijamos, lo tenemos aquí, ¿vale? Le digo, vamos a conectarnos con el usuario clockworker @localhost-p. Esto lo que va a hacer es, vamos a conectarnos con el usuario clockworker al localhost y que me pida la contraseña. Pulso Enter, pongo la contraseña, ¿vale? Y me dice, ¿quieres almacenar la contraseña? Por defecto, no. Pulsamos en Enter y ya estoy en localhost. Fijaos que ya se ha creado la conexión, localhost 3303, ya estoy aquí. Si ahora yo hago show databases y pulso Enter, ¿vale? Ya me muestra la información. ¿Veis la diferencia con Workbench? Es Workbench con una interfaz gráfica, aquí no tengo ninguna interfaz gráfica, ¿vale? Perfecto, ya tenemos configurado, voy a cerrar esto de aquí, ya tenemos configurado en Windows Server, pero claro, a mí lo que me interesa es en los equipos cliente. Por lo tanto, lo único que voy a hacer aquí es instalar winget install, ¿vale? Voy a copiar aquí Oracle MySQL Shell, lo voy a pegar, ¿vale? Y lo instalo. Para copiar simplemente lo selecciono, control C, y o bien pulso con el botón derecho y automáticamente se pega, ¿vale? Y aquí fijaos una diferencia. Cuando yo voy a hacer la instalación de MySQL Shell, me está pidiendo, ¿vale? Como requisito tiene que tener, se acaba de instalar la versión de C++ de 2015-2022. Entonces lo que hace aquí directamente es descargarlo e instalarlo, ¿vale? Ya me está dando toda la información. Aquí sí que ya pulso en sí y automáticamente comienza con la instalación, ¿vale? Pero si os fijáis, necesita ciertos paquetes, que es este de aquí, el Microsoft Visual C++ 2015-2022. Entonces lo que hace es descargarla y automáticamente instalarla, ¿vale? Para poder funcionar con MySQL Shell, ¿vale? Perfecto, dejamos que se instale. También podríamos abrir, podemos copiar esto de aquí, por si queremos que se también vaya realizando la instalación de esto, y podemos aquí abrir otra ventana. Si os fijáis, se ha abierto en PowerShell. Si quisiera otra vez CMD, pongo CMD y ya está, ¿vale? Winget install y puedo ejecutar esta de aquí, ¿vale? A esto le queda, lo tengo aquí en instalación, 9 segundos, y si pulso aquí Enter, ¿vale? Pues empezará a descargar, en este caso MySQL Workbench, está trabajando con las dos a la vez, ¿vale? De hecho aquí me da información, pues el propietario de esta aplicación nos concede una licencia, ¿vale? Está esperando a que se complete la otra instalación, así en cuanto termine esta instalación
de MySQL Shell, nosotros lo que vamos a hacer es conectarnos desde este equipo de aquí a este servidor de aquí. Pero lógicamente aquí tenemos que entender una cosa: si quisiéramos conectarnos desde este equipo, desde mi equipo, tendríamos que utilizar la dirección IP de este adaptador. Pero como estamos con este equipo que está unido al dominio y que es capaz de resolver con el dominio clockwork.lan, que es el que nosotros tenemos aquí implementado, pues lógicamente la manera de conectarnos será distinta, ¿vale? Aquí pulsamos sí, que va a empezar ya con el MySQL Workbench, ¿vale? Y aquí nosotros ya tenemos instalado MySQL Shell. Para poder ejecutarlo, podemos hacer MySQL Shell, ¿vale? O si venimos aquí y ejecutamos MySQL, ya tenemos aquí MySQL, ¿vale? Podemos accedernos aquí al MySQL Shell y ya me abre una ventanita con MySQL Shell, ¿vale? Y aquí lo mismo, lo que pasa es que si intentamos ejecutarlo y no nos deja, ¿vale? Es porque tenemos que cerrar la ventana del CMD y volver a ejecutarlo, ¿vale? Pero eso no hay ningún tipo de problema. Porque si nosotros hacemos MySQL SH, ¿vale? Vemos que automáticamente comienza con ejecuta MySQL. Si os fijáis, ya directamente con SQL, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ya tengo aquí las dos ventanas, lo puedo abrir de las dos maneras. Pero bueno, ya que tenemos aquí esta, vamos a trabajar aquí, ¿vale? Aquí lo mismo que hago, voy a conectarme y ahora le indico clockworker, arroba, y ahora que le indico, o bien le indico la dirección IP del servidor, o como yo sé que resuelvo con clockwork.lan, ¿vale? Pongo clockwork.lan y me conecto, pongo la contraseña, ¿vale? Le digo que no quiero guardarla y como nos fijamos, ya estamos conectados a clockwork.lan al puerto, fijaos, ahora 33060, ¿vale? Que es el puerto que hemos dicho anteriormente, no el 3306, ¿vale? Está utilizando, ya como os dije, tenéis todo el contenido aquí en la teoría. Y ahora aquí si yo hago show databases, ¿vale? Vemos que me muestra las bases de datos que hay creadas, ¿vale? Bien, perfecto, MySQL Shell funciona. Vamos a ver ahora MySQL Workbench, ya lo tenemos aquí también instalado, el Community Edition, ¿vale? Esperamos que abra y lo que vamos a hacer es conectarnos, como estamos haciendo, desde el equipo cliente. Nos vamos a conectar con Workbench para poder administrar, como hemos dicho, el servidor, ¿de acuerdo? Ya os he dicho yo que tenemos aquí toda la información, ¿vale? Incluso si queríamos algún ejemplo de comando de cómo es en Python o en JavaScript, también lo podemos tener, ¿vale? Entonces, ya os digo que siempre tenéis aquí todo el contenido, tanto teórico como el contenido práctico, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a volver aquí al equipo de Windows 11 y ya tenemos aquí Workbench, pero no tenemos ninguna conexión. Entonces podemos crear una conexión, ¿vale? Connection name, ¿vale? Pues le podemos decir, este es a clockwork.lan, ¿vale? Clockwork.lan. Le vamos a decir, bueno, ¿cuál es la dirección IP? Bueno, pues el hostname es clockwork.lan. Al puerto 3306, lógicamente, otro usuario, y le decimos test connection, ¿vale? Va a conectar, va a intentar la conexión, va a primero testear, y me está diciendo que evidentemente que sí que nos podemos conectar, que está utilizando un tipo de encriptación TLS, ¿vale? Decimos que ok, conectamos, ya tenemos aquí la conexión, ¿vale? Si pulsamos sobre la conexión, ¿vale? He puesto Clockwork, no Clockwork, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Si hacemos aquí un show databases, como hemos hecho anteriormente, pulsamos, ¿vale? Y vemos que ya nos muestra la información. Por lo tanto, ya estamos, hemos implementado, aquí abajo, hemos implementado tanto MySQL Server aquí en nuestro servidor de Windows Server, que es lo que a nosotros nos interesaba, pero lo más importante, o sea, lógicamente desde el servidor no vamos a utilizar herramientas cliente como MySQL Shell o MySQL Workbench, porque eso lo vamos a hacer evidentemente desde los equipos cliente para administrar esta base de datos, ¿de acuerdo? Así que nada, espero lógicamente haberte ayudado. Ya sabes que si te ha ayudado pues se agradece una suscripción y una manita arriba. En el caso de que tengáis cualquier duda, cuestión o pregunta, no dudéis en poner un comentario, que estaré encantado de ayudaros, ¿de acuerdo? Así que nada, eso es todo, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!